Buenos días a todos, sean bienvenidos a esta transmisión donde predicamos la palabra de Dios para que toque nuestra vida, cambie nuestra vida, transforme nuestra vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. Es por eso que nos reunimos así a la distancia, de manera virtual, para escuchar la palabra de Dios, y es un gozo poderla compartir, aunque sea así a la distancia, como le digo, pero también ya en las reuniones presenciales. Así que vamos a hacer una oración para dedicar este tiempo a nuestro Dios, en donde queremos que Él obre en nuestra mente y nuestro corazón. Padre, gracias por esta mañana, gracias por bendecirnos, por estar con nosotros, por comunicarte con nosotros, Señor, por hablarnos, por mostrarnos tu voluntad. Pero también te rogamos, Señor, que toques nuestra mente y nuestro corazón de una manera significativa para que nosotros podamos entender tu voluntad y glorificar así con nuestra vida tu santo y tu maravilloso nombre. Que así sea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos estamos atentos a lo que está pasando con esta pandemia. Que si nos da una vez, que si dos veces, que si la vacuna, que si no hay vacuna, en fin, una serie de cosas que están pasando en el mundo, ¿verdad? Y que nos dicen que, bueno, mira, esto todavía no termina, ¿verdad? Esta pandemia, pero ya nos están hablando de otras, que si de China, que si de Dinamarca, en fin. Hay una serie de cosas que están rodeando de información el mundo y que están llamando la atención de todos los pobladores. Estamos también, por ejemplo, hablando de las elecciones. No importa que no sean de nuestro país, pero sabemos que de una u otra manera afectan la vida en el planeta. Si con sus palabras o si con su silencio, de todos modos la afectan. Pero lo que yo me pregunto a final de cuentas es que no sé cuál es la novedad en esas elecciones a las que todos estamos atentos, porque quien dirige el timón simple y sencillamente lleva el barco a la misma dirección. Es como aquel dicho, aquella máxima que nosotros recordamos y mencionamos a veces de Tomasi de Lampedusa, este italiano que dijo o escribió una vez diciendo que lo deseable es que todo cambie para que todo siga igual. Así que a pesar de los cambios que vemos aparentemente en el mundo y en la dirección del mundo, pues el sistema sigue en la misma dirección. Todos vamos a la misma confusión, o sea, el planeta se dirige hacia la misma confusión, al mismo callejón sin salida en el que gira y gira el mundo. En cierta forma, incluso, se cumple también, recordamos aquellas palabras que también escribió Antoine de Saint-Exupéry y que puso en boca del Principito, donde decía que él veía a los hombres inquietos y que se metían en trenes y entonces daban vuelta y vuelta. Yo puedo decir y vuelta y vuelta y vuelta. Ahí estamos nosotros dando vueltas en ese tren al que nos subimos y que camina tan rápido, ¿verdad?, que solamente nos marea. Si no queremos perdernos nosotros en la misma confusión y no queremos marearnos en este remolino de la vida, entonces tenemos que fijar bien nuestra mirada. Tenemos que marcar bien hacia dónde debemos estar viendo. Y la Escritura nos dice que debemos de mirar a Dios. Y esa es la verdad. Tenemos que estar mirando a Dios. A Él debemos de mirar como en antaño miraban los marinos en la mar a la estrella polar para ir en la dirección correcta. Seguir el camino del mundo sería como seguir a aquella mujer inmoral de que nos habla el libro de los Proverbios en el capítulo número 7, del verso 24 al 27. Fíjese nada más lo que dice para que vea que podemos hacer una aplicación. Dice: ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte, o sea, no se desvíe tu corazón a sus caminos, a los caminos de la mujer inmoral. No yerres en sus veredas, porque a muchos les ha hecho caer heridos y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Así es entonces también seguir todo lo que está haciendo el mundo, involucrarnos
de lleno, vamos a decir, en el mundo, en el sentido de que le sigamos y le creamos y escuchemos atentamente todo lo que está diciendo, sería como seguir ese camino de la mujer inmoral, lleva a la muerte, no hay salida. Y la Escritura nos advierte muchas veces qué es lo que nosotros tenemos que estar mirando, qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo para no enrolarnos, para no caer en ese remolino, en esa vorágine en la que está metida el mundo. Más tarde Isaías, el profeta Isaías, en el capítulo 51, en el verso 4, nos dice también hacia dónde debemos de estar mirando. Porque él dice así: estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía. Porque de mí saldrá la ley y mi justicia, dice, para luz de los pueblos. Está hablando Dios a través del profeta Isaías y le dice a dónde debemos de estar atentos, qué tenemos que estar mirando. Tenemos que estar mirando la luz que Dios envía a su pueblo, a su iglesia. La luz en la cual nosotros podemos caminar con seguridad hacia un futuro promisorio, no hacia un futuro de fracaso, de dolor, como el que va el mundo, sino que tenemos que mirar hacia Dios, porque Dios tiene bendición y luz para nuestra vida. A Él tenemos que estar atentos. Ahora, yo no estoy diciendo que no debemos de poner atención a la información que se da. Claro, sería absurdo recomendar una cosa como esta. No, tenemos que estar fijándonos en la información para saber qué está pasando en el mundo, pero no debemos dejar que esa información llene nuestra mente y nuestro corazón, porque entonces nos distraerá nuestro sentido, distraerá nuestra mirada, nuestro blanco hacia donde nosotros nos dirigimos. Y lo que Dios quiere, fíjese, lo que Dios quiere que en medio de todo esto que está pasando en el mundo, nosotros estemos mirando hacia un evento futuro, un evento promisorio que viene de Dios. Y a Él entonces, a este evento, es al que nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? No a la información que se está dando en el mundo. Porque, fíjate, si para Dios es importante darnos la información, para nosotros debería ser mucho más importante atender la información que Dios nos da. Y te estoy hablando del regreso del Señor Jesucristo. Eso es a lo que nosotros como iglesia deberíamos estar atentos. Porque el Señor en la Escritura, por cada vez que habla de la venida del Señor Jesucristo por primera vez a la tierra, cuando nació en Belén, bueno, por cada vez que habla de la primer venida de Cristo Jesús a la tierra, mínimo está hablando 8 veces, 5 u 8 veces, del regreso de Cristo Jesús por su iglesia. Entonces, ¿te fijas por qué nosotros tenemos que estar atentos? ¿Por qué tenemos que estar viendo realmente lo que Dios está diciendo y no dejarnos distraer por lo que está sucediendo en el mundo? Dios nos está preparando para el regreso de Cristo. No nos está preparando para vivir eternamente en el mundo. Desear el regreso de Cristo Jesús tiene que ver con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros vivimos. Es ir contra la corriente. Al conocer el regreso de Cristo Jesús, la Escritura siempre nos muestra que nosotros tenemos algo que hacer, que nosotros tenemos que esforzarnos en la vida. Juan, en la primera carta que escribió en el capítulo número 3, versos 2 y 3, dice así, fíjate, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ya somos hijos espirituales de Dios, ya somos salvos, ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero dice Juan, y esa es la verdad obviamente porque todavía nosotros no vivimos, dice Juan que viene una transformación total sobre nosotros. Por eso nos dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, estas palabras hablan del momento en que Cristo Jesús regrese. En el momento, dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En ese momento gozaremos entonces de la transformación total, de la transformación de nosotros a la misma imagen de Cristo Jesús. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, o sea, la del regreso de Cristo Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nos purificamos, pero no en automático.
No es como si fuera ya un milagro, hermanos, sino que le echamos ganas. Por eso habla ahí de se purificarse a sí mismo. Le echamos ganas a la vida espiritual, pareciéndonos o tratando de parecernos más a Cristo Jesús. Ese es nuestro trabajo en tanto que Él regresa. Nosotros tenemos que estar ocupados. Si nosotros no estamos ocupados en nuestra vida, si no estamos ocupados haciendo lo que Dios nos dice, es más fácil entonces que el sistema del mundo nos envuelva y nos arrastre junto con Él. Siempre Dios quiere que estemos mirando a la meta, mirando hacia el frente, mirando a Él y haciendo algo para que no estemos de ociosos y entonces caigamos en el juego del mundo. Tu vida comienza a cambiar porque ya tiene una naturaleza divina. Ya tienes la naturaleza de Cristo Jesús en ti. Ya puedes pensar de manera diferente. Ya puedes ver las cosas de manera diferente. Ya piensas y actúas como Dios quiere que tú actúas. Por eso dice, te vuelvo a repetir, que tú debes de estar ocupado en purificarte a ti mismo. El tiempo presente en el que se purifica a sí mismo, el tiempo presente que está aquí nos indica de algo continuo. No se trata de que ya creímos en Cristo Jesús y ya. Porque creer en Cristo Jesús, mira, enséñaselo a un perico y un perico lo va a repetir que cree en Cristo Jesús. Aquí la palabra purificar se traduce de agnos en griego, lo cual es una palabra que viene de agios, santo. Por lo tanto, agnos lo que dice es que vamos limpiando nuestra vida, vamos santificándonos, vamos buscando la perfección, la madurez espiritual de manera constante y continua. Eso es lo que significa la palabra agnos que dice ahí purificarnos. Y como podemos notar, fíjate, esta es una decisión nuestra, esta es una acción nuestra. Porque mientras estemos en este mundo, tenemos que irnos esforzando en parecernos más a Cristo Jesús. Tenemos que irnos santificando, así como Dios es santo. Nosotros tenemos que buscar la santidad. Sí, ahí está la ayuda del Espíritu Santo. Pero Él no va a tomar las decisiones por nosotros. Él no nos va a obligar a hacer lo que debemos hacer. Eso tiene que ser una decisión nacida de ti mismo, nacida de tu amor por Dios, nacido de tu amor por Cristo Jesús, nacido de tu fidelidad al Dios que te ha amado y que te ha salvado y que te va a llevar a la vida eterna a su lado. Él está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros para fortalecernos y animarnos, no para obligarnos a hacer lo que nosotros no hemos decidido hacer. Y no es la única escritura en la que podemos ver cosas así. También Pedro nos dice en su segunda carta, en el capítulo 3, del verso 17 y 18, nos dice así: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error, atención, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces lo primero que vemos, fíjate en estos versos que nos escribe Pedro, es que el regreso del Señor Jesucristo no nos debe sorprender, porque se supone que debemos estar preparados. Ya se nos ha hablado de ello de antemano. Debemos de vivir una fe activa, una fe que trabaja y que se esfuerza todos los días para que el mundo, dice, no nos arrastre, que no nos arrastre su filosofía, que no nos arrastre su religiosidad o su iniquidad, sino que nosotros debemos de seguir la verdad. La verdad está en Dios. Él es la realidad que nosotros debemos de seguir. Si no estamos alertas a lo que está pasando, si no estamos mirando a la verdad, entonces podemos caer de nuestra firmeza. Fíjate que habla de gente firme, no está hablando de débiles. Pedro nos está diciendo entonces que aún los que están firmes ahorita, si nos distraemos, si miramos hacia otro rumbo, nos vamos a desviar en el camino. Vamos a ser derribados, vamos a ser atraídos por el sistema del mundo. La vida del cristiano no es una vida estática en donde ya todo pasó.
y ya no va a pasar nada más. No, la vida del cristiano es una vida continua. Seguimos vivos, seguimos en la vida, seguimos viviendo en un mundo caído. Por lo tanto, el esfuerzo es grande el que debemos hacer para seguir y servir a Dios. Y debe ser continuo, debe ser constante. No es de a ratos, no es de cuando tengas tiempo, no es de cuando te nazca el deseo de seguir, porque es una decisión. No es que lo debes de sentir. Tú debes decidir seguir a Dios, mirar a Dios y no desviarte del camino, no poner tu atención en otras cosas. Así que no te pares, no te detengas, sigue caminando y creciendo en tanto que Cristo Jesús regresa por nosotros. Por eso la Escritura habla de crecer. Crece aquello que está vivo. Crecer es hablar de algo que crece porque se alimenta. Crecer es hablar de algo que está luchando contra la adversidad. La vida lucha, toda la vida lucha contra la adversidad. Puede haber escasez de agua, puede haber escasez de nutrientes, pero la vida se aferra y la vemos surgir en muchas partes donde parecería que no hubiera la posibilidad de que surgiera la vida. Ahora piensa en la vida espiritual. Así que si hay vida espiritual, ya lo hemos visto por otras predicaciones pasadas, entonces es una vida que no se da por vencido. Se dirige a donde está lo que necesita y lo toma. Condenados a morir están aquellos que no procuran lo esencial para su vida. Y lo esencial para nuestra vida es alimentarnos de lo que nos hace mantenernos firmes en la fe. No son las noticias, no son los rumores, no son las falsas esperanzas que escuchamos por aquí o por allá. Es la palabra de Dios la que nos hace estar firmes sin caer. En lo que acabamos de leer de Pedro se nos dice que tenemos que hacer mínimo dos cosas. Dos cosas que tienen que ver con el crecimiento. Debemos de crecer en la gracia y debemos de crecer en el conocimiento. Pero no en la gracia de los beatos de este mundo, no en el conocimiento y la gracia de la filosofía y la religiosidad de este mundo, no en la economía o en la política de este mundo. Que conocer de todo esto, sí, debemos conocerlo, vuelvo a repetirlo. Pero todo eso que oímos no sirve para alimentarnos espiritualmente, no sirve para mantenernos firmes en la fe a la que hemos sido llamados. Por eso no podemos permitir que nuestro corazón se alimente de eso, porque eso nos puede hacer caer de nuestra firmeza. Vuelvo a hacer que te fijes. Pedro está hablando de gente firme en la fe. Hasta los firmes pueden caer si se distraen. Dios no quiere que vivamos como ignorantes, pero sí que todo el conocimiento que tenemos del mundo lo traigamos cautivo, dice la Escritura, a Cristo Jesús, a la obediencia en Cristo Jesús. Debemos conocer todo para ver. Aquí está la clave, quiero que veas. Tenemos que conocer todo para que veamos cómo los planes de Dios se van cumpliendo. Aún en todo esto que parece que no tiene control, que nadie controla, que parece un tren que va a toda velocidad sin que nadie esté al control. En Juan 14:29 dice, el Señor Jesucristo está hablando y dice, y ahora os lo he dicho antes que suceda. Por eso debemos estar mirando la Escritura, por eso debemos estar confiando en Dios. Os lo he dicho antes que suceda, dice Cristo Jesús, para que cuando suceda creáis. Y creáis tiene que ver con aumentar nuestra fe. Creer no tiene que ver con la salvación. Es después de la salvación, cuando vienes a la Escritura y te comienzas a alimentar de ella, y entonces tú ves que lo que dice la Escritura se está cumpliendo en el mundo. Y entonces tu fe se fortalece, tu fe debe crecer por lo que ya Dios nos ha dicho con anterioridad. Así que hay que aferrarnos a lo que Dios dice y no a oír del mundo.
Estas palabras que te acabo de comentar vienen en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Dice así, fíjate, que nosotros debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Los argumentos del mundo, esos argumentos deben ser anulados, deben ser arribados con el conocimiento que tenemos de Dios. Los argumentos del mundo tienen que ser derribados, tienen que ser anulados con la obediencia a Cristo Jesús. Por eso debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Mientras más oímos lo que el mundo dice, en mayor medida entonces tenemos que oír lo que Dios dice. Si no oímos lo que Dios nos dice, entonces sí, nuestra mente estará abierta a creer todo lo que dice el mundo y no confiamos en lo que dice Dios. Y la Escritura nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y aquí oír, te recuerdo, quiere decir no nada más que oigas y ya, sino que oigas y obedezcas lo que Dios está diciendo. Si no oímos la palabra de Dios, nos perderemos en la vorágine de la desinformación, porque de eso se trata, Se trata de que tú vivas desinformado. Esto es una guerra entre la luz y las tinieblas. Y adivínale quién quiere que vivas confundido. Así que si no ponemos más atención a Dios que la que le ponemos al mundo, seremos enrolados en la misma confusión, en la confusión que gira y gira en este cosmos ajeno a la voluntad de Dios. Pablo también nos habla por qué debe de estar puesta nuestra mirada en Cristo Jesús y no en el mundo. En Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21, dice así. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, ¿por qué debemos de poner más atención a Dios que al mundo? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. Porque somos sus ciudadanos del cielo, no del mundo. Los creyentes somos pasajeros, somos peregrinos. Estamos de paso en este mundo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Él viene, pero no para quedarse definitivamente en este planeta, en este mundo, sino para llevarnos al cielo. El cual, dice la Escritura, transformará el cuerpo nuestro, dice el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí, y un día el Señor vendrá por nosotros para llevarnos a nuestra patria celestial. Al cielo es a donde nos va a llevar. Digo, para que no vaya a pensar que cuál es nuestra patria celestial. Los nuevos cielos y la nueva tierra, que nada tienen que ver con lo que vivimos hoy. Nada de lo que va a hacer Cristo Jesús en esos momentos en los cuales debemos de estar esperando, tienen que ver con cosas, ¿verdad?, que van a suceder en nosotros como las que suceden en el mundo. No, todo es distinto. Aquí hablamos de la palabra y señalé de una manera al leer que dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿No es lo mismo que dijo Juan el apóstol? ¿Seremos semejantes a él porque le veremos? Tendremos un cuerpo glorificado que no se enferma, un cuerpo glorificado al que los virus y este virus que domina ahorita el mundo no tienen nada que hacer. Tenemos un cuerpo, o tendremos más bien un cuerpo glorificado que no se duele. Tendremos un cuerpo glorificado que vive bajo distintas leyes físicas y químicas. Tendremos un cuerpo glorificado adaptado para vivir en la nueva creación, en el cielo, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Eso es lo que tenemos que estar mirando.
Ahora, ¿cómo sucederá esto? ¿Cómo es posible que suceda esto? Pues es muy sencillo, viéndolo obviamente desde Dios, desde el punto de vista de Dios. La Escritura dice, en lo que leímos, dice que lo hará por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿No es su poder el que creó todas las cosas? ¿No es su poder en el cual se sustentan todas las cosas? Claro que sí. La Escritura nos dice que Él creó todo y nos dice también que lo sustenta todo. Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por medio de Él. Hebreos 1:3 dice que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Con la palabra creó, con la palabra sustenta. Por eso nosotros necesitamos estar atentos a su palabra, no a lo que diga el mundo. Sí, mis queridos hermanos y hermanas, el evento al que tenemos que estar atentos nos debe llevar a la acción de estar ocupados para no estar a merced de toda esta información que rodea al mundo. Ocupados en santificarnos, en crecer en la gracia y el conocimiento, y además nos debe servir para animarnos. Seamos sinceros, si vemos las noticias, nos asustan, nos desaniman, nos confunden porque no sabemos quién dice la verdad. ¿Qué es lo que vemos en las noticias? ¿Qué es lo que oímos en las noticias? Violencia, muerte, ambición insaciable de los poderosos, menosprecio por la vida de los otros seres humanos, y cada vez más frecuente escuchamos noticias que nos avergüenzan y nos hacen sentir que debiéramos meter la cabeza tal vez en un hoyo para no darnos cuenta de todo lo que está pasando. Los padres matan a los hijos matan a los padres. No son cosas gratas, pero si abrimos el periódico, lo veremos. Porque quienes se supone que deberían amar incondicionalmente y proteger y apoyar, se convierten en la porción de veneno que mata y destruye. Qué triste. Pero eso es lo que está pasando en el mundo. Pero sobre esas noticias están las buenas noticias de Dios, está el evangelio de Dios. Y he aquí lo que nos espera a los creyentes, mire. En medio de tantas malas noticias, estas son las buenas noticias. Y a las que yo me voy a referir, están en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 al 18. Y vea qué buenas noticias. Tampoco queremos, dice Pablo, cuando les escribe a los tesalonicenses, porque tenían dudas de lo que pasaba o qué les pasaría a aquellos creyentes que han ido muriendo. Además, recuerde que en Tesalónica había persecución. Y si había persecución, había creyentes que habían muerto ya. Y otros quizás, obviamente, que murieron de muerte natural. Pero Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, nosotros sí tenemos esperanza, la esperanza que nos da Dios. Dios es verdad, Dios es verdadero, Dios no nos está mintiendo. Dios está alentándonos con el evangelio, con las buenas noticias del evangelio. Sigue diciendo Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se fija? No están muertos o dormidos ahí en sus tumbas. Los creyentes que murieron, los creyentes que se nos adelantaron en el camino, porque así decimos a veces, están con Jesús, están con Dios. Sus almas están ahí, sus cuerpos están en las tumbas, pero ellos están allá con Él en el cielo, y regresarán con Él, porque Él dice ahí, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Me gusta como Pablo nos está hablando y nos está diciendo, este no es mi mensaje, esto que les estoy diciendo no se me ocurrió a mí.
Esto que les estoy diciendo viene de Dios, es lo que los profetas en el Antiguo Testamento decían. Palabra de Jehová es esta. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivamos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando el Señor Jesús regrese, la acción no comienza con nosotros los que estemos vivos en este tiempo, que Dios quiera que sea en este tiempo, sino que comienza con la resurrección de esos cuerpos que se están convirtiendo en polvo, porque del polvo fueron tomados. Y cuando viene Cristo Jesús con todos los santos que están ya ahí en el cielo, Cristo Jesús toma los cuerpos y se los entrega, cuerpos resucitados, cuerpos glorificados. Entonces, la acción no comienza con los vivos, comienza con la resurrección. Y Jesús habló de ello cuando estaba en la tierra. Juan registra en el capítulo 5, verso 28 y 29, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es lo bueno? ¿A qué se está refiriendo Cristo Jesús? ¿A hacer muchas buenas obras? No, no se está refiriendo a eso. Hacer lo bueno es creer en la muerte sustitutoria de Cristo Jesús por nosotros. Es poner fe en Cristo Jesús, nuestra fe en Cristo Jesús. Juan 6:29 dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Te fijas? Eso es hacer lo bueno. Hacer la buena obra de Dios, la que Dios quiere que hagamos, que creamos. Nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Por eso el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Y tendrán los muertos un cuerpo glorificado. Pero sigue diciendo Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, con esa voz de mando que llamó a Lázaro de esa tumba oscura y fría, cuando ya tenía 4 días de muerto, con esa misma voz de autoridad, con esa voz potente, nos llamará también a nosotros cuando diga: iglesia, ven fuera de esta tumba. ¿No llamamos corrupción lo que reina en el mundo? ¿No es corrupción lo que pasa en las tumbas? Sal fuera. Nos sacará de este mundo frío, oscuro, corrupto, para llevarnos con Él. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice: descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vea la fe de Pablo. Pablo sabía que Cristo no iba a venir en su tiempo, pero él nos dice que así vivía él, esperando el regreso de Cristo Jesús, porque así debemos de vivir todos los creyentes, esperando el regreso de Cristo Jesús. Pablo no estaba esperando las malas noticias que vendrían de Nerón. Sabía lo que estaba pasando ya a finales de su tiempo, pero él no estaba centrado en las malas noticias que surgen en el mundo, sino que estaba esperando. Su mira estaba puesta en la promesa de Cristo Jesús de regresar por nosotros. Así debemos decir nosotros. Quizá no regrese en nuestra generación, pero vendrá. Vendrá porque Él lo prometió, y nunca jamás Dios ha fallado a una sola promesa. Jamás. Alguien puede decir: pero ¿cuánto tiempo se va a llevar el arrebatamiento? Ya que a lo largo de los siglos habemos millones de creyentes. Y el Espíritu Santo, a través de Pablo, contesta esta pregunta antes de que nosotros o alguien de nosotros la pudiera hacer. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. O sea, este misterio no es algo de terror, sino algo que estaba oculto.
y que el Espíritu Santo se lo dio a Pablo para revelarlo a nosotros, para darnos la información a nosotros, para que nosotros sepamos. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿por qué es necesaria esta transformación? ¿Por qué los cuerpos que están en los sepulcros haciéndose polvo serán resucitados incorruptibles y los que estemos sobre el planeta, los que vivamos, bien seremos transformados? No nos conservaremos así como somos. ¿Por qué? Dice Pablo: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se fija? Qué preciosa promesa. Todo está planeado, todo está diseñado de una manera estratégica para que sea como Él dice. Por eso el verso 13 dice: por tanto, o sea, por todo esto que les acabo de decir, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aliéntense, no se dejen envolver por el mundo. Ustedes aliéntense, anímense con el mensaje de Dios, con las buenas noticias que vienen de Dios, porque tarde que temprano se cumplirán. Se cumplirán. Muchas malas noticias hay en el mundo. Los noticieros están llenos de malas noticias. Por eso la angustia de la gente. Puede ser que no confiesen que estén angustiados, pero no duermen. Se levantan con tanto estrés que pelean con los suyos. O están tan desanimados por la poca esperanza que ven en el mundo, que no tienen ganas, no sé, ni de levantarse. Las buenas noticias vienen de Dios. Y si nosotros estamos mirando a Dios, hacemos bien. Conclusión: el evento en el cual Dios quiere que nosotros estemos concentrados es en la segunda venida de Cristo, no en las noticias del mundo, no en las malas noticias del mundo. En tanto que esto sucede, vivamos santificándonos, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús, y vivamos animándonos con lo que nos espera cuando Cristo regrese. Será un futuro glorioso gracias a Cristo Jesús. Padre, te agradezco por tu palabra. Te agradezco, Señor, por las buenas noticias con que nos alientas. Te agradezco porque nosotros podemos mirar a ti y a pesar de lo que pasa en nuestro derredor, Señor, nosotros nos alentamos porque tú eres Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ayúdanos a honrarte en todo lo que nosotros hagamos. Ayúdanos a rectificar si nos hemos equivocado pensando, deprimiéndonos o enojándonos con lo que está pasando en el mundo, renegando de todo lo que está pasando. Y te ruego que si hay algunos de los creyentes que se han enfriado, se han alejado de ti por causas como esta, por lo que está sucediendo en el mundo, tú los llames, Señor, nuevamente al redil. Y Señor, a todos nos bendigas, guardándonos espiritualmente, guardándonos físicamente y guardándonos en lo material, en las finanzas, Señor. Te ruego, Padre, que el trabajo, los negocios y la casa de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de todos aquellos que están poniendo sus ojos en ti, que todo esto sea bendecido. Porque tú eres Dios, porque tú no te limitas, Señor, a lo que el mundo dice. Tú tienes el poder para hacer las cosas conforme a tu voluntad y nosotros pedimos tu bendición para todos los creyentes, eterno Dios. Pedimos por tu iglesia, para que tu iglesia, Señor, siga creciendo y se siga fortaleciendo y siga llevando el mensaje, las buenas noticias, porque es necesario escuchar
tu palabra, porque tu palabra son las buenas noticias. Señor, que los diezmos y las ofrendas que traen a tu iglesia en todo el mundo, Señor, no dejen de fluir, porque la iglesia necesita para seguir su marcha. Y ayúdanos a administrarlas siempre para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hermanas, familia, amigos, este Dios que quiere que veamos lo bueno y que no nos dejemos engañar por lo malo en el mundo, que Él los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que ustedes hacen. Así los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.